Y bueno, hoy quiero que comencemos, vamos a comenzar orando. Agachemos nuestro rostro, por favor. Padre, te damos gracias por el privilegio, por esa bendición de poder venir a esta iglesia y que tú me permitas servirte. Me humillo ante tu presencia sabiendo que tú eres mi principal audiencia y con temor y temblor estoy aquí. Que tu Espíritu Santo hable a través de mí y que tu palabra no regrese vacía, que logre el objetivo por el cual tú la envías a este lugar, a esta tu iglesia. Gracias por ese privilegio, que sé que soy indigno, pero si hoy estoy aquí, es por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Pongo en tus manos este estudio para que tú seas el que lo dirija desde el principio a fin y que tú puedas lograr el propósito por el cual me has enviado a tu lugar, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Hermano, ¿tú sabías que la vida cristiana es como una carrera donde entras y tienes que correr esforzándote a todo lo que tú puedes dar? Hay algunos cristianos que creen que es una carrera individual, pero en realidad no. Ustedes han visto en algún momento las carreras de relevos, donde cada participante tiene que poner todo su esfuerzo para lograr alcanzar y llegar a la meta todos juntos como un equipo. Yo quiero traerte ese mensaje. La carrera cristiana, ustedes son el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y Dios quiere que cada uno de nosotros ponga su máximo esfuerzo. Y quiero comenzar con hacerte algunas preguntas. ¿Cómo te estás esforzando en tu vida cristiana? ¿Estás poniendo todo tu esfuerzo por lograr llegar a la meta, que es Cristo, que es la vida eterna? ¿Estás usando tus dones al 100%? ¿O eres un cristiano, una cristiana perezoso que no quiere salir de su zona de confort y está haciendo el menos esfuerzo posible? Tú sabes que la vida cristiana a menudo se compara con una carrera, como te acabo de mencionar. Es un maratón en el que necesitas perseverar y resistir para llegar a esa meta. Yo te pregunto, ¿cuál es tu meta como cristiano, como cristiana? Esta analogía que te estoy dando, te la estoy dando para resaltar la necesidad de estar alertas. Tienes que perseverar en la fe y no desfallecer en el camino hacia esa vida eterna que Cristo ha dado por ti y por mí. Hoy quiero que me acompañes a 1 Corintios 9, 24, 27, hermana, por favor. 1 Corintios 9, 24, 27, donde vamos a hablar de la vida de Pablo, cómo él expresa la vida cristiana como una carrera. A veces en la vida cristiana vas a encontrar desafíos, vas a encontrar pruebas. Y aquí en 1 Corintios 9, 24, 27, quiero que veamos la importancia de mantener tu enfoque hasta el final, sin desviarte de la fe. Y escucha algo, escucha con mucha atención. La carrera no solo implica llegar a la meta, sino también el viaje. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás esforzando para alcanzar esa meta? Y este viaje es una oportunidad para crecer. Si quieres crecer espiritualmente, si quieres aprender y quieres fortalecerte en la fe, hoy vamos a ver qué es lo que necesitas como cristiano. La Biblia nos anima siempre a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, lo dice Hebreos 12:1. Esa no la busques, todavía no empiezo a dar las citas que quiero que me vayan buscando. ¿Qué significa esto, hermanos? Que debemos tener paciencia con nosotros mismos, pero también con los que están al lado corriendo contigo. No te tienes que rendir ante ninguna dificultad, porque vas a encontrar muchas. El libro de 1 Corintios fue escrito por Pablo aproximadamente en el año 55 después de Cristo,
El apóstol fundó la iglesia en uno de sus viajes a Corinto, pasó aproximadamente 1 año y medio en esa iglesia. Poco después que se fue de la iglesia, el apóstol Pablo escuchó algunos reportes de que la iglesia estaba viviendo desordenadamente y empieza a escribir sus cartas, primera y segunda de Corintios, para corregir lo deficiente. Los dones espirituales los estaban usando incorrectamente, hay quienes ni siquiera los estaban usando, hay quienes ni siquiera sabían que tienen dones, porque tienen un don, y había un creciente malentendido de las doctrinas cristianas muy básicas. El apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios con un intento por restaurar la iglesia a su fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? A Cristo. Y hoy vamos a ver, hermanos, 4 principios que te ayudarán a correr la carrera cristiana con éxito. 4 principios que te ayudarán a correr la carrera cristiana con éxito. Y quiero que me acompañes ahí en la lectura de 1 Corintios 9, 24 a 27, y dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido alto para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, te dije que vamos a ver 4 principios que te ayudarán a correr la carrera cristiana con éxito. El número 1, compromiso. Compromiso. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 9, 24. Compromiso. Y aquí empiezo con una pregunta. ¿Tú te estás comprometiendo realmente con tu vida cristiana? Fíjese lo que dice 1 Corintios 9, 24. ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La ciudad de Corinto era un centro de juegos, de los Juegos del Istmo. Era el segundo en prestigio de las antiguas Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos representaban en la antigüedad la cumbre del atletismo en aquel tiempo. El entrenamiento y la competitividad pues era lo primordial allí en Corinto. Y allí el apóstol Pablo utilizó ilustraciones del mundo del atletismo en varias de sus cartas. Aquí es una de ellas. Utilizó la imagen de la carrera de velocidad para instar la búsqueda vigorosa y legítima del crecimiento y el servicio espiritual de cada uno de los creyentes de Corinto. 4 veces Pablo habló de su propio crecimiento y servicio en términos de su propia carrera. En aquel tiempo los gimnasios eran como los de moda y siempre estimulaban a los estudiantes a que hicieran el máximo esfuerzo, porque ellos no podían competir. No entraban a competir para perder o para ganar. El gimnasio era un rasgo prominente de toda la ciudad griega y cada candidato tenía que jurar que había consagrado hace mínimo 10 meses para la competencia y que no violaría ninguna regla. Si no cumplía con esos requisitos, no era admitido en la carrera, o si lo cachaban ya estando en la carrera, lo descalificaban. Acompáñame a 2 de Timoteo 2.5. 2 de Timoteo 2.5 también, para que veamos de qué manera lo dice Pablo a Timoteo, hablando de esto que te estoy diciendo. 2 de Timoteo 2.5, que dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Refiriéndose a estos atletas, él sabía esto. Ellos se abstenían del vino, se abstenían de placeres deliciosos, soportaban el frío, soportaban el calor. Su preparación era tan rigurosa. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué premio recibían ellos? Una corona de guirnalda de hojas verdes. Por eso hacían tantísimo esfuerzo ellos. Y luego sigue diciendo el versículo, ya entendiendo esto de la carrera, según allá, ¿por qué Pablo está haciendo esta analogía? Dice: corred de tal manera que lo obtengáis.
En el griego aquí, obtener es obtener completamente. Quiero lograr todo. ¿Por qué, hermanos? Porque ese va a empezar al menos, pues, si perseveras hasta el fin, como lo dice Mateo 10:22. El que persevera hasta el fin será salvo. Significa que el que persevera hasta el fin pues era un verdadero creyente, porque hay algunos que dice Juan, se fueron de nosotros porque no eran con nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, debe de haber una perseverancia en esta carrera que te estoy contando, que es celestial. Y aquí fíjense, Pablo compara el esfuerzo disciplinario necesario para el crecimiento espiritual del creyente. Y él está comparando, así como ellos se abstenían de todo y se sometían a rigurosos entrenamientos, lo está comparando con la carrera del cristiano. ¿Y qué recibían ellos? Una corona guirnalda de hojas. ¿Y cómo se esforzaban? Y el creyente, estamos hablando de la vida eterna. Y es triste ver que hay algunos cristianos o cristianas que no hacen el más mínimo esfuerzo por ese premio de supremo, por luchar por ganar ese premio de supremo llamamiento, que es la vida eterna. El crecimiento de las semejanzas de Cristo no sucede por sí solo, hermanos o hermanas. No es de que digas, hermano, ora por mí para que yo crezca a Cristo. Así no funciona. Tú tienes que estar esforzándote en las disciplinas espirituales, escudriñando la Escritura, orando. Esposo, limpias a tu esposa con la Escritura todos los días. A tus hijos, oras con ellos todos los días. Cuando estás en un culto, cuando estás en un estudio bíblico, ¿está tu enfoque centrado en la meta? ¿O estás leyendo el celular, las redes sociales? ¿O pones pretextos para no venir a escuchar la palabra de Dios? Eres indiferente a la palabra de Dios y por lo tanto, por eso a veces vives como vives y te va como te va. Porque desafortunadamente cuando vemos que está la soga al cuello, estamos muy hundidos, es cuando empezamos a clamar a Dios y pensamos que con solo pedir que oren por nosotros, las cosas se van a solucionar como por arte de magia, como si Cristo fuera la lámpara maravillosa o el pocito de los deseos, y Cristo no es eso, hermanos. Tiene que haber un esfuerzo por parte de ustedes, diligentemente esforzándose. Pablo está haciendo la comparación. Si los atletas estaban esforzándose por alcanzar una guirnalda, y tú que tienes la vida eterna, pues debería ser mucho mejor. Fíjate lo que dice, sabemos también, fíjate lo que dice Filipenses 2:13, porque tampoco quiero que me confundas. Filipenses 2:13 dice que Dios produce el querer como el hacer, ¿no es cierto? Pero escucha, tú debes cooperar con Dios ejercitándote en un esfuerzo responsable y serio para seguir lo que el Espíritu Santo enseña en la Escritura. Pero por eso tú tienes que conocer la Escritura, conocerla bien. Para el creyente disciplinado, el premio es el supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que dice Filipenses 3:14, más adelantito ahí en la cita que les di, Filipenses 3:14. Ahora te pregunto, ¿a qué Dios te llamó como creyente? Te llamó a parecerte como Jesucristo, tanto en tu vida exterior como en tu vida interior, en un estilo de vida. Regresando un poquito al texto, Pablo, ahí en el versículo 24, no sabemos si había sido atleta, pero él tenía mucho conocimiento de eso, lo cual podría ver que en su juventud pudiera haber sido un atleta, pero ese no es el punto aquí. En estas carreras, a las carreras olímpicas, sin duda mostró un gran interés y mucho conocimiento de la carrera de competición. Por eso digo, pudo haber sido atleta, ¿no? Él utilizó esa idea de las carreras olímpicas para ilustrar los fundamentos de la vida cristiana, como les estoy diciendo. Y el primero de ellos es compromiso. Un corredor debe entrenarse para su carrera. Como las reglas a comprometerte para ganar, tú como creyente debes entrenarte, debes soportar las dificultades, debes de ejercer una fe absoluta y duradera en la palabra de Dios y mantener los ojos en tu meta, que es en Cristo Jesús. Un corredor, cuando va corriendo en el atletismo, no va mirando a las gradas, no va mirando al que va al lado, no va mirando los obstáculos, es carrera de obstáculos. Él va enfocado en su meta.
la meta, que es cruzarla, y no pierde de vista eso, hermanos. Tú como creyente o como mujer, hombre, joven, jovencita, tu enfoque debe ser el mismo. No estar viendo lo que hace el otro hermano, no estar viendo lo que hacen las circunstancias, no ensimismarme en mí mismo, porque el mundo, Satanás y tu carne te quiere sacar de tu enfoque. Por eso la Biblia dice que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, tu mirada puesta en Cristo. Tú como creyente debes de hacer eso. Obviamente en el poder de Dios tú vas a crecer y seguirás corriendo el camino, el carril, por decirlo así, que Cristo está marcado. Pero hay algo que si no tienes no vas a poder hacer eso. Ya vemos que es el compromiso. Primero tienes que estar bien comprometido con tu fe cristiana, porque si no vas a sufrir mucho, y temo decirte que va a ser peor que hasta un incrédulo, porque que seas cristiano no te libra de nada. Pero si tú tienes que estar trabajando lo que tienes que estar haciendo, ahora vamos a ver disciplina, versículo 25. Segundo, disciplina. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, como ya vimos la guirnalda de flores, pero nosotros una incorruptible. Estamos hablando de la vida eterna. Ahora, aquí está hablando de algo más severo que la carrera a pie. Acompáñame, primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12, como Pablo exhorta también a Timoteo. Al parecer Timoteo estaba queriendo retroceder por los falsos maestros, y Pablo le escribe, primera de Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Sabía que estaba una batalla. Echa mano de la vida eterna, de esto que estamos viendo hoy, a la cual asimismo fuisteis llamado. ¿Por quién fue llamado? Por Cristo, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo y otros más testigos se pusieron manos, aprobando que Timoteo era un siervo fiel y que estaba listo para entrar a la carrera, a la batalla, que es la que estamos viendo aquí. Tú quieres terminar la carrera como Pablo, ¿verdad? Todo cristiano quiere terminar la carrera como Pablo. ¿Cómo? He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero no queremos compromiso, no queremos disciplina. Así no vamos a terminar la carrera como Pablo. Necesitamos aplicar esos principios a la vida cristiana si quieres terminar así, porque esa era la clave de Pablo. No es que Pablo fuera el superhombre, que él las podía todas, no. Él tenía un compromiso y era muy disciplinado en esta carrera espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que él ha dado todo de sí, él daba lo máximo. Hermanos, hermanas, joven, jovencita, tú deberías de orar más, y eso requiere esfuerzo. Leer, estudiar, meditar la Biblia, como alguien dijo, requiere esfuerzo. Buscar al Señor requiere esfuerzo, ¿o no? La salvación es gratis, sí, es por gracia, pero ser un discípulo de Jesús requiere esfuerzo, hermanos. ¿Te das cuenta? Hay cristianos que faltan a un culto, no faltan al culto todo el año, están en su Biblia todos los días, estudiando en sus casas, con su cónyuge, con su familia, son muy comprometidos con Dios, no llegan tarde a la iglesia, son muy puntuales, muy disciplinados, porque no llegaron al cristianismo pretendiendo correr el menor esfuerzo, hermanos, hermanas. Ahora, son bien comprometidos con Dios, porque saben a quién siguen, a quién creyeron. No vieron como el cristianismo como una extensión más a mis demás actividades. El cristianismo lo vieron como su propia vida. Pero también está el típico creyente que faltó porque uno de sus familiares se enfermó, le dolió alguna cosa, son 4, 5, 6 personas, pero no vamos a faltar todos, porque si no faltamos todos, el niño o la niña se van a morir. Hoy faltamos porque es que no circulo, hermano. ¿Qué naciste con carro? No tengo carro, no circulo. Y hoy faltamos, llovió, hoy faltamos porque hace frío. Hoy que hace mucho frío y tengo una niña chiquita, no puede salir. Y tenemos excusas para aventar para arriba, pero eso sí queremos terminar la carrera como Pablo la terminó. Queremos las bendiciones, para eso estamos muy puestos. Ahora,
Hay quienes dicen, es que estaba muy triste, me sentía mal, estaba muy desanimado. O hay quienes dicen al pastor, ¿sabes, pastor? La verdad no vine porque me dio flojera. Te soy honesto, no te miento, pastor. ¿Es en serio, hermanos? ¿Es en serio? ¿No te da vergüenza eso? A mí sí me daría pena. Porque en el trabajo no vas a hacer eso, sí. El patrón sabe bien que estoy enfermo, me siento mal, estoy desanimado a mí, y pones pretexto, ahí no lo vas a hacer. Vas a esforzarte a más poder. ¿Por qué? Porque sabes que ahí hay dinero. Y dices, pues ahí me va a redituar. Pero te voy a decir una cosa, hermanos. La vida cristiana no te ofrece dinero. Y si Dios quiere te lo da, gloria a Dios. Pero lo que Él te ofrece vale infinitamente más que todo el dinero que del mundo te pueda ofrecer. Lo que pasa es que muchos cristianos no hemos entendido eso todavía. Y por eso estamos afanados por las cosas que te ofrece el mundo. Quieres seguir en el camino angosto, pero al mismo tiempo quieres seguir en el camino amplio. Eso no se puede, hermanos. Y entonces la iglesia que espere, Cristo que espere, siempre Cristo sale perdiendo. Dios sale perdiendo. Por eso somos la generación más vaga de cristianos, muchas de las ocasiones. ¿Quieres vivir la vida cristiana, recibir bendiciones sin disciplina, sin compromiso? Entre menor esfuerzo mejor, no lo vas a lograr, créemelo, te lo aseguro. Pablo les está exhortando que corran con su máximo esfuerzo, porque si en las cosas seculares te esfuerzas al máximo para lograr un premio con una recompensa corruptible, que corruptible se refiere a aquello susceptible a descomposición, que se deteriora, cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer te va a ocurrir esto. ¿Te das cuenta? Y todo lo que tú tengas se va a pudrir, se va a descomponer, no te lo vas a llevar. Pero a veces no lo entiendes. Y tu esfuerzo se va ahí, en otras cosas finitas, en el trabajo, en lo que quieras, y en lo que deberías de darlo, no lo estás dando. Pedro, primera de Pedro 1.4, acompáñame ahí, primera de Pedro 1.4. Primera de Pedro 1.4 dice, él sabía por qué estaba peleando, por qué estaba corriendo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Dónde estaba su enfoque? Estaba bien puesto en las cosas eternas. Pero es triste que a veces tú lo haces al revés. Porque como dije, tu mirada está puesta en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Déjame hacerte una pregunta. Si tú leyeras la Biblia cada día, oraras al día media hora, vieras una prédica media hora, y cada día de 24 horas tú le regalaras al Señor 1 hora y media de tu día, tu vida espiritual estaría mucho mejor, ¿no crees? Pero ¿por qué no lo está? ¿Por qué no lo está? Porque no tiene disciplina, hermano. Porque hoy estás cansado, hoy estás enfadado, hoy estás triste, hoy estás angustiado, como alguien dijo, hoy ocupado, siempre hay algo. Entonces, iré a la iglesia cuando esté feliz, nada más. Orarás cuando tengas ganas, leerás la Biblia cuando estés contento, irás a la iglesia cuando solo te apetezca y te sientas bien, y en casa cuidarás la vida espiritual solo cuando fluye el amor. Porque así enojado o triste, pues ¿para qué? Al fin, Dios conoce mi corazón y sabe que los días malos, pues Él me entiende. Él sabe que soy un hombre muy ocupado, soy una joven, un joven que tiene otras prioridades. El mundo, la diversión. ¿Para qué orar? ¿Para qué estudiar la Biblia? Qué flojera que mis papás me quieran estudiar un estudio bíblico. O sea, eso no es mi prioridad. Pero pone una canción de reggaetón, pone una canción del mundo y vas a ver cómo si lo entretienes o si la entretienes. Porque este mensaje también es para los jóvenes, no se me escapa ninguno aquí. Entonces, fíjense, ¿por qué no tienes disciplina? Por ese tipo de cosas, y tu vida espiritual no está creciendo. El problema es que otras cosas sí tomas con disciplina, porque, como dije hace rato, te dan dinerito o algún beneficio, y no has entendido los beneficios espirituales que te da el vivir la vida eterna. Es algo maravilloso, hermanos. Y te voy a decir una cosa.
Las cosas del Señor te dejan infinitamente más dinero, como también ya te lo dije. Si vives afanado y sin paz tú en tu vida, aunque tengas todo el dinero del mundo y todo el trabajo del mundo, tú no vas a tener los beneficios de vivir con compromiso y con disciplina, beneficios espirituales. Y si tú vives deprimido o angustiado, es porque no tienes disciplina. Si te falta gozo es porque no tienes disciplina. Si te hace todo monótono es porque no tienes disciplina. Dios te da muchas riquezas, pero una mucho mejor que a la larga beneficiará a ti y a tu familia. A una esposa, a unos hijos, les beneficia como no tiene idea, no que les dé dinero el esposo, no estoy diciendo que no trabaje, que los mantenga, no me malinterpreten, pero les beneficia más que tú como varón estés creciendo en el Señor y estés guiándolos a ellos, a tu esposa y a tus hijos, porque estoy hablando de hacer tesoros en el reino de los cielos. Eso les va a beneficiar más. A ver, pero ¿tú quieres buscar eso? Viendo las redes sociales, las series de Netflix, ¿no? La moda, horas viendo horas de Netflix, las redes sociales. Y pierdes todo tu tiempo en cosas y esfuerzo, cosas que no te van a beneficiar. Define tus prioridades bien. Y estés como estés, hazlo porque escucha. Es en la oración, el escudriño de las escrituras profundo, donde Dios te quita la tristeza, donde Dios te quita el afán, donde Dios te empieza a llevar a madurar, a crecer en el Señor. Hazlo, es por tu propio bien, hermano, hermana. Dios te va a dar consuelo, fortaleza, descanso y ansiedad, e ira se va a ir, porque es ahí donde lo vas a encontrar en la oración, en las escrituras. No hay otra manera. Sí está bien que ores y pidas que oren por ti, pero si tú estás esperando que porque oren por ti, esto se va por arte de magia, se te va a dar, no va a ser así. Necesitas estar haciendo lo que estamos viendo. Necesitas tu parte. Los atletas, regresando un poquito a lo que decía Pablo, se privan de cosas para que mantuvieran su forma física, ¿no? ¿Y tú de qué te estás privando para mantener tu forma espiritual? Para lograr esta meta que estamos viendo. Pablo señaló que los cristianos también deben ejercitar autocontrol y disciplina espiritual. Pero aquí viene el otro punto. Propósito. Número 3, propósito. Ya vimos que tienes que tener compromiso, que tienes que tener disciplina y ahora un propósito. Un propósito. Versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire. Aquí el apóstol vuelve al tema principal de su propia abnegación. Él sacrificaba su voluntad, sus efectos, sus intereses, y cómo lo hacía corriendo con todo lo que tenía. No como alguien que estuviera dudando en el premio. El contexto es: ustedes no van a alcanzar ninguna finalidad, porque acuérdense que el contexto de 1 Corintios 9, ellos tenían templos idolátricos, comían ofrecido a los ídolos, y él sabía que eso estaban gastando sus energías en cosas mentiras, en vanas. Él se había hecho judío para ganar más judíos, gentil para ganar más gentiles. Se rehusó al sostenimiento de algunos convertidos con un propósito bien determinado, porque él tenía su propósito bien claro y miraba esa meta todo el tiempo. Por eso dice que no golpeaba al aire. O sea, la fe no es ciega, hermanos. Está cimentada en unos argumentos bien sólidos que están aquí, pero los tienes que conocer. Él dice: no como quien golpea al aire. Estaba simulando a un boxeador, aquel que hace así como sombra, con un adversario imaginario. Y Pablo sabía perfectamente quién era su adversario. Y no voltees a ver a tu cónyuge, hermano, porque ese no es tu adversario. O los hijos a los padres, o los padres a los hijos. El adversario, como dije hace rato, es el mundo, la carne y Satanás. Y por eso él estaba esforzándose y estaba disciplinándose de esta manera. Pablo en un momento dijo que quería pasar a España, seguir ganando la batalla en la carrera. ¿Y sabes por qué hoy día tú estás aquí? ¿Y por qué muchos cristianos en muchos otros países, como alguien dijo también? ¿Por qué llegaron a la fe?
porque hubo misioneros a predicarles el evangelio y la mayoría de los países latinos no tenían un origen cristiano. Fueron misioneros que fueron enviados esos de otros estados a otros para plantar el evangelio, gente que tenía un verdadero compromiso, una verdadera disciplina y un propósito eterno, gente que dio el máximo por el evangelio. Unos renunciaron a sus sueños, a sus vidas, a sus voluntades, a su familia, a su dinero, y que vivían de lo que le daban, de país en país, caminaban horas tras horas, pasando hambres, peligros, todo tipo, barco en barco, naufragios, con tal de hacer la voluntad de Dios. Ahora es fácil tomar un avión y llegas a otro país, tu carro para moverte a donde sea, y antes podías viajar en barco 3 meses para llegar a un lugar. Sufrías mucho, había los caminos que había eran muy peligrosos, exponías tu vida. Y te podría contar más historias de misioneros en varias partes del mundo donde ellos murieron por ir a lugares donde otros no querían ir por lo peligroso que era. Lugares donde hoy día hay indígenas, hoy en día hay nativos, hay caníbales, no hablan español, y todos esos hermanos sabían que cuando conocieron a Cristo, entraron en una carrera donde tenían que dar todo el máximo esfuerzo, así como Pablo lo dio todo. Los apóstoles se murieron todos mártires, la mayoría, a excepción de Juan, que dicen los historiadores que murió de anciano en las iglesias de Éfeso, después que lo dejaron libre de la isla de Patmos. Jesús también enseñaba todo el tiempo. Pablo le decía a Timoteo que predicara dentro y fuera de tiempo, a toda hora, a todo tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un propósito bien definido, un objetivo claro en la vida cristiana, y no estaban corriendo la y se va. ¿Cuál es tu propósito que tú tienes en la vida? ¿Un mejor trabajo? ¿Un mejor carro? ¿Un mejor esposo? ¿Una mejor esposa? ¿Tu propósito que tienes es el éxito si eres joven en la escuela? ¿Tener buen dinero, un buen empleo? Si ese, no estoy diciendo que eso sea malo. El problema aquí es cuando lo pones como tu prioridad, porque eso da evidencia de que te enfoques aquí abajo, y donde está tu corazón está tu tesoro. Debes de poner un objetivo claro: predicar el evangelio y mostrar el evangelio en tu vida, que seas luz y sal de la tierra como Jesús lo dijo, que tu santidad sea la prioridad de tu vida, pero no se va a dar sola, como ya dije, hermanos. Tienes que aplicar estos principios, sí o sí, si quieres vivir una vida estable espiritual, matrimonialmente hablando, en soltería, tienes que aplicar estos principios, porque por algo la Escritura los dejó. Y si no, ahora te puedes dar cuenta por qué estás así. Número 4, dominio propio. El último, dominio propio. Otra cosa que te debes que ejercitar, dominio propio. Aparte del compromiso, la disciplina, tener un objetivo claro, ahora vamos a ver dominio propio, que es una de las características del fruto del Espíritu por la gracia de Dios. Dios no te pide algo que Él no te haya dotado ya para que lo hagas. Dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido orando, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Pablo describe el rigor personal que implica una vida cristiana, como lo estamos viendo. Habla de golpeo mi cuerpo, semejante cuando te dan un golpe y te dejan el ojo morado. Romanos 8:13, fíjate lo que dice. Romanos 8:13, acompáñame ahí. Romanos 8:13. Un poquito de agua porque ya me estoy deshidratando. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Él está hablando de andar en el Espíritu, no andar en la carne. Los frutos de la carne son pleitos, contiendas, divisiones, borracheras, orgías, fornicaciones, etcétera, etcétera. Y los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. ¿Cuál de los dos tú estás viviendo? ¿Cuál estás mostrando como un estilo de vida? No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de un esfuerzo constante. Pecas, te arrepientes. Los cristianos no somos los que no pecamos o los perfectos, sino somos los que más nos arrepentimos. Esa es la gran diferencia entre tú y las personas de allá afuera, porque si tú puedes pecar y no sientes ningún dolor ni nada, aguas.
Porque en el peor de los casos tú no eres creyente y te estás autoengañando. Pablo describe el rigor personal que implica la vida cristiana. Como ya dije, sus luchas en tu carne, la derrota es asegurada, pero si los andas haciendo andando al Espíritu, que es Colosenses 3:16, que la palabra de Dios mora en abundancia, y para eso tienes que tener compromiso con la palabra, disciplinado en tus horas de hacer oración y estudiar la palabra con tu familia, no nada más el domingo, vas a hacer morir las obras de la carne. Tienes que ser gobernado por la palabra de Dios y vas a tener la victoria asegurada. No estoy diciendo que no vas a sufrir porque estamos en los efectos del pecado y te va a afectar, pero vas a estar por encima de. Confía en mí, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Porque él se refería a esto. Si tú estás gobernado por la palabra, tienes la victoria. Y se requiere disciplina, propósito y dominio propio, como ya dije. Entonces tienes que sujetar tu carne que se muestra en todas las cosas negativas que te acabo de decir. La pereza espiritual, el egoísmo, la soberbia, la autosuficiencia, los pretextos para no estudiar la Biblia, para no estar en un culto, etcétera, etcétera. Y solamente así vas a vivir consagrado a Dios como Pablo lo hacía. Y vas a obtener los resultados que Pablo tenía. No seas de los que dicen, yo soy cristiano, pero yo no soy tan fanático como este o como aquella. Ellos están ahí, yo no, yo me la llevo más light, soy un cristiano más liberal. No cometas ese error tan terrible, porque ese es el peor error que tú puedes cometer. Cuando Pablo dice, regresando nuevamente a nuestro versículo final, cuerpo que se sujeta a su cuerpo y lo pone, hablado del cuerpo mortal, porque el cuerpo es la sede del pecado, por decirlo así, y que puede ser tentado, y es lo que supone el espíritu, como dice Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quisieres. ¿Y cómo te das cuenta en qué estás caminando, en el espíritu o en la carne? Muy fácil. ¿Cómo reaccionas en tu vida? Y no estoy hablando cuando todo está bien. Porque cuando todo está bien, todos somos los mejores cristianos. Cuando se te cierra un carro, cuando vas formando la fila, alguien se mete. ¿Cómo reaccionas? ¿Como todos los demás? ¿O dices, no, no pasa nada, adelante, me voy a tardar 5 minutos, no importa? ¿Sabías que esa es una manera de discipular? Porque hay una manera de discipular que es la formal. Te paras aquí, como ahorita vi aquí el hermanito, está discipulando. Pero la otra es en tu vida. Con tu vida tú discipulas a tus hijos sin decirles nada de la Biblia. Discipulas a las personas, a los vecinos, a todos. Y muchos cristianos se olvidan de ese discipulado que es igual de importante que el formal. Eso es muy triste que muchos no entiendan eso. Él dice que lo ponía a servidumbre, lo trataba como esclavo a su cuerpo porque andaba en el espíritu. Pablo iba a asegurarse que su cuerpo era un sirviente y era su hombre interior el que era el dueño. Los deseos de su cuerpo no iban a gobernar sobre él mismo. Y aquí tengo que aclarar algo. Pablo no pensaba que el cuerpo era malo, porque hubo un tiempo en que se levantaron los escépticos y los flagelantes que malinterpretaron este texto y decían que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20, acompáñame ahí. Ya estamos terminando, ya sé que el calor ya nos está. Ya estamos cerrando. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual es de Dios. ¿Por qué te doy esta cita? Porque Pablo no está enseñando que el cuerpo es malo. Tampoco es que estuviera de acuerdo con estos postreros escépticos, quienes castigaban sus cuerpos en búsqueda de una supersantidad. A través de los siglos también había cristianos conocidos como los flagelantes que te dije, quienes literalmente se pegaban, se golpeaban o torturaban con un intento de desviar obviamente de cumplir este versículo. Usualmente esos cristianos pensaban que podían pagar sus pecados por medio de la autotortura. ¿Te suena algo? ¿En algún momento estuviste en algo así? Y se rehusaban a reconocer que Jesús pagó por toda la pena de los pecados. No está enseñando Pablo aquí, lo aclaro, porque para aclarar un poquito lo que llegaron a pensar algunos. Porque esos ascéticos o los flagelantes podían
tratar severamente su cuerpo, lo podían castigar, lo podían flagelar, pero al mismo tiempo seguir pecando y cumpliendo sus deseos carnales. Porque hermanos, eso no te da santidad ni puede dominar tu carne. Lo único que puede controlar tus deseos carnales es el Espíritu Santo, cuando estás gobernado por su palabra, porque si no lo contristas o se apaga. Te sometes voluntariamente a la palabra. Pablo golpeaba su cuerpo así y lo tenía como su esclavo. El Espíritu Santo lo hacía porque él andaba en el Espíritu. El sometimiento y obediencia a la palabra, esa es la única manera de que él podía someter la carne. No hay otra manera. Tú debes dejarla morir. ¿Cómo? Si alguien te agrede, alguien te grita, tu carne lo primero que va a querer hacer es con contestar, gritar, vengarte, ¿no? ¿Y qué haces? O vences el mal con el bien, bendices a los que te persiguen, a los que te maldicen, o reaccionas con tu carne. Pues ahí te vas a dar cuenta del 1 al 10 qué nivel estás. Si andas más en la carne o andas más en el espíritu. Por poner un ejemplo, y como los otros que te he dado, es muy fácil de que te des cuenta de que andas en el espíritu o andas en la carne, porque la sana doctrina no solamente es saber la Biblia bien, sino vivirla bien. Basado en eso, tú puedes hacer que tu cuerpo sea un siervo bueno o un siervo malo. Tú lo decides. ¿Quieres que sea un siervo bueno? Tienes que cumplir con estos principios que te acabo de ir mencionando uno por uno. Pablo no quería que su cuerpo señoreara porque sabía que era un hombre y que era débil. Y aún el superhombre, el superpastor que ustedes quieran, si se descuida, puede caer en la tentación y lazo de Satanás. Y Pablo lo sabía muy bien, por eso andaba siempre velando. Por eso la Biblia tiene advertencias: velado en todo tiempo, ponte la armadura de Dios, orar sin cesar, que significa vivir consciente de la presencia de Dios todo el tiempo. En lo que vives, estés donde estés, solo, acompañado, Dios está contigo, está viendo todo lo que tú piensas y todo lo que tú haces. Él sabía que ya era un esclavo de pecado, pero voluntariamente, si se descuidaba, sería sometido. Por eso mandaba en Gálatas 5:16, siempre decía: digo pues, andad en el Espíritu. Es un mandamiento, es una orden, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Lo haces? ¿Andas en el Espíritu Santo? Tu prioridad es el estudio de la palabra, la oración, y dejas que te more, o eres indiferente a la Biblia, no me interesa. Pues Pedro dice que si eres cristiano debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea, que la deseas como un niño cuando le van a dar de comer. ¿Lo has visto cómo busca la comida de su madre? Y si tú, como dices que eres cristiano o cristiana, no tienes ese deseo, ese anhelo por la Biblia, puede ser muy malas noticias. O eres alguien muy débil, o aún no ha nacido de nuevo. Por eso, esa es una de las principales características de que tú eres salvo, de que desea la leche espiritual adulterada, la Biblia. Y así puedes hacer lo que Pablo está diciendo: no satisfagáis los deseos de la carne. Su cuerpo era siervo, él lo sometía en el poder del Espíritu. No podrás tener una vida espiritual estable si no andas en el Espíritu, viviendo estos principios que estamos viendo, usando tu dominio propio que el Espíritu Santo ya te lo dio si eres un creyente. Tú puedes autoengañar y pensar: yo estoy bien así, sin tanto compromiso, ni disciplina, ni propósito, dominio propio. Yo no necesito leer tanto la Biblia, ni orar tanto. Yo ya puedo. Aguas, porque eso es autosuficiencia. Pablo se tomaba muy en serio la vida cristiana, por eso dijo: no sea que habiendo orado, sigue siendo el versículo 27, regresando ahí, venga a ser eliminado. ¿Qué significa heraldo? Mensajero. Se refiere al oficio del heraldo. En aquel tiempo, en los juegos había un heraldo. Su ocupación era proclamar las condiciones del juego, mostrar los premios, se los mostraba hasta la guirnalda y exhortarlos a todos a que combatieran, emocionaran la emulación de aquellos que iban a contender, así como un referee hoy día, ¿no? Que así se va a hacer, y vas a golpear arriba y abajo, etc. Y él pronunciaba los nombres de los vencedores cuando ganaban, el ganador, como hoy día en la box, y pues le ponían la corona, ¿no? Pero fíjense,
Pablo se ve a sí mismo tanto como un heraldo de los juegos, porque él está anunciando las reglas de esta carrera espiritual y te la está diciendo en la Biblia, pero también era un participante porque él era un corredor. Entonces yo les anuncio y les estoy diciendo lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he logrado, y por eso estoy corriendo así. Hagan ustedes, es lo que dice Pablo. Él había predicado a otros de palabra. ¿Se acuerdan cuando dijo, imiten a mí porque yo imito a Cristo? No era por fanfarronear o para sentirse superior, era porque él lo estaba haciendo. ¿Qué significa vengo a ser eliminado? Algunos toman esto como que se pierde la salvación. No significa eso, hermano, no tiene nada que ver con eso. El contexto no está hablando de la salvación, Pablo. Aquí él declara que él se autodisciplina severamente, como ya vimos, ¿por miedo a qué? Habiendo yo sido el modelo de todos estos que les he predicado, el ejemplo a seguir, yo quede desaprobado y venga a ser la burla de todos. Y lo que más le importaba a Pablo no era a él, sino que iba a hacer quedar mal a quien él representaba. ¿Tú a quién representas? No representas a tu esposa, no representas a tus hijos, no representas a tus padres ahora. Tú representas a Cristo, a la iglesia, el evangelio. Si tu testimonio se mancha, el que queda deshonrado es él. Y Dios no se merece eso, hermanos. Tomando la analogía de la carrera, regresando nuevamente a nuestro punto, se refiere a la posibilidad de ser descalificado. Ahora, si tu estilo de vida es de pecado y pereza espiritual sin compromiso alguno, pues eso no es algo. Pero hay una esperanza, hermanos. Santiago 2:18, fíjate lo que dice la prueba de que las obras no son para salvarte, pero sí dan evidencia de tu salvación. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En este contexto eliminado, no se refiere a la pérdida de la salvación, porque ninguna ciudadanía griega fue revocada por perder una carrera, le estaba poniendo las carreras de ahí. ¿A qué se refiere aquí? A la pérdida de la recompensa. Dios es tan bueno, aparte de que ya nos dio todas las riquezas, gracias, la riqueza de su gloria en Cristo, Él promete recompensas. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor no se queda con nada, Él ve todo tu esfuerzo que haces. Obviamente no lo hacemos por esa recompensa, sino lo hacemos porque Él nos amó primero. Y ahora nosotros lo amamos. Entonces, eliminado significa una persona que, como los jueces de los juegos, que lo rechazaban si no cumplían los requisitos, pues no le iban a dar el premio, ¿verdad? También Apocalipsis 22:12, ahí también habla del galardón. Apocalipsis 22:12, para recompensar a cada uno según su obra, dice ahí Apocalipsis. Así Pablo mismo, fíjese, pudo haber sido rechazado por el mismo juez, perder su precio, su recompensa, pero su enfoque no era el premio, sino hacer quedar mal, como dije, a quien él representaba. Y para que él no pasara eso, él corrió, él contendió, él se negó a sí mismo y puso su cuerpo en servidumbre a su espíritu e hizo que su espíritu fuera gobernado por el Espíritu de Dios de la manera como lo hemos estado viendo. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo te estás esforzando? ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿Con pretextos, con excusas? ¿Y te sientes bien corriendo así? Lo peor de todo es que no estoy hablando de nuevos convertidos o de un visitante que llegó, sino estoy hablando de cristianos profesos que llevan años en la carrera, y lo triste es que pueden ser líderes y hasta servidores de la iglesia, y ahí están pensando que no importa, el Señor tratará con él en el camino. No, hermanos, así no funciona. ¿En serio crees que puedes estar sirviendo al Señor con tu menor esfuerzo en la iglesia, en las cosas del reino, y tu mayor esfuerzo allá afuera? ¿Y qué pasa con busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura? No quiero buscar primero el reino de Dios, pero sí quiero que todo lo demás se me dé por añadidura. Pon la mirada en las cosas de arriba. Yo sigo poniéndolas en las cosas de abajo, como dice Colosenses 3:2. Yo no quiero que tú seas el típico cristiano que quiere estar en ambos reinos, como dije al principio.
Y ojo, no estoy diciendo que no hagas lo que tengas que hacer en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, sino cuál va a ser tu prioridad. ¿Dónde está tu esfuerzo? Principalmente, ¿cuál es tu enfoque? Piénsalo, reflexiónalo, porque ahí es donde está tu problema. No creas que yo soy cristiano y todo va a ser color de rosa como algunos lo venden y no va a pasar nada y el menor esfuerzo. No, hermanos, te engañaron si te predicaron así. ¿Cuál es tu enfoque? Ahí es donde está el problema. Debes recapacitar muy bien y debes definir muy bien a quién sirve realmente, a ti mismo, a tu trabajo, a tu familia o a Dios. Porque Jesús dijo, si alguno viene a mí y aborrece a tu padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Lucas 14:26. Y no estoy diciendo que aborrezcas a tu familia. Eso no es lo que dice ahí. Lo que está diciendo ahí es que tu prioridad tiene que ser Dios. Porque cuando tu relación con Dios está bien, lo demás se va a dar solito. Solo. Lleva su proceso. Depende de tu vida, de tu disciplina, de tu compromiso. ¿Sabes por qué Pablo aprendió a gozarse en medio de todo esto? Porque esta era la clave, que siempre todo lo que él se esforzaba, primero las cosas de Dios. Por eso todo lo tenía por basura. ¿Se acuerdan que decía, todo lo tengo por basura por amor a Cristo? Y por eso en 2 Corintios 3:5, con ese término, 2 Corintios 3:5, él decía, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Muchos creyentes comienzan la vida cristiana con mucho entusiasmo, mucha devoción, se empiezan a entrenar en la oración, en el estudio bíblico, todos los días en la obediencia, algunos pastores igual. La iglesia no crece, empieza a haber conflicto, la iglesia no cambia y todos se empiezan a desanimar, empiezan a haber afanes, vidas, pruebas, circunstancias y te empiezas a cansar y empiezas a fallar en tu entrenamiento que llevabas muy bien y quedas descalificado. Ya no vas a ser un testigo eficaz. Algunos ni creyentes eran, otros sí lo son, pero igual, su descuido en el entrenamiento, son tentados, presa fácil del mundo, Satanás de su carne y pecan, empiezan a vivir como incrédulos, siendo la burla de los de afuera y hacen quedar mal a quien lo rescató por gracia, a quien representaron por un tiempo bien. Déjame decirte que no se trata de tu fidelidad que tuviste ayer. Si eso basas tu éxito, está cerrado. Tu fidelidad que tienes hoy. Hoy es lo que importa. ¿Estás dando este ejemplo en tu casa, con los de afuera? Ya no vas a lograr tu galardón si no lo estás haciendo. Porque no estás dispuesto a pagar el precio de este entrenamiento que te acabo de mencionar. ¿Qué te está obstaculizando? Piensa, tu orgullo, tu egoísmo, tu carne, el mundo, la suplencia, los asuntos diarios en los que estás afanado, tus intereses personales, tu pereza espiritual, todo se obstaculiza, todo eso está obstaculizando tu crecimiento y tu preparación para servicio. Seguir con tu propio camino puede interferir a que otros lleguen a conocer el camino y entrar a la carrera. Si tú sigues así, de esa manera errada. Las almas son ganadas por los que realmente están comprometidos y preparados para ser usados por el Espíritu Santo. Si no, ¿cómo vas a ser usado por el Espíritu Santo? Porque yo quiero predicar, yo quiero servir en un puesto bueno, pero tu compromiso. Conclusión. Si hoy te diste cuenta, hermano, con todo el amor del mundo te lo digo, que no estás corriendo la carrera de esta manera que acabamos de ver hoy, arrepiéntete. Y en el poder del Espíritu Santo, mortifica tu pecado y regresa al Señor. Da un mayor esfuerzo en su poder, porque tus fuerzas no vas a poder. Confía en Él, sométete. Está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, juntos, como un reloj. Reflexiona en tu vida y la dirección espiritual que estás llevando. Esfuérzate por llevar una vida de dedicación y esfuerzo en pos de la meta de Cristo, no por el pastor, no por mi esposa, no por mis hijos, porque Él se lo merece todo, porque ella lo dio todo. Tú ya debes tener el objetivo bien a dónde vas. Usa esos principios, no que no te entren por aquí y te salga por la otra oreja.
Úsalos para desarrollar hábitos de oración, estudio bíblico y obediencia con tu máximo esfuerzo. Sujeta tu carne cuando no quiera. Deja a un lado los pretextos. Confía en Dios, sé honesto contigo mismo, contigo misma. Recuerda que Él conoce las intenciones de tu corazón. Dios no puede ser burlado. Al final sabemos que todo es para su gloria, pero tú eres el que vas a resultar más beneficiado, porque tu vida espiritual va a estar estable, pese de las circunstancias que estás atravesando o que puedas atravesar, porque vas a crecer, solamente así madurarás, y créeme, tu vida espiritual va a cambiar y vas a cumplir el propósito por el cual Dios te salvó. Que Dios te dé sabiduría para que puedas corregir y regresar al camino por amor a su nombre. Hoy vimos 4 principios que te ayudarán a correr la carrera cristiana con éxito. Nunca los olvides, apúntalos ahí, grábatelos en tu mente. Compromiso, disciplina, propósito y dominio propio. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú nos conoces, sabes de qué estamos batallando. Sabes los pecados que nos seguimos cometiendo, el desinterés que tenemos muchas veces por las cosas eternas. Perdónanos y ayúdanos para, en el poder de tu Espíritu Santo, poder reforzarnos y poder seguir avanzando, disciplinados, con compromiso, con un propósito bien definido, utilizando tu dominio propio, porque tú ya nos diste fruto y nos has dado dones para poder desarrollarnos a todo lo que se pueda. Yo te pido que bendigas esta iglesia, que bendigas el pastor de esta iglesia, para que él siga edificando a los servidores, que siga edificando esta iglesia, siempre ejerciendo esta disciplina, porque saben por quién han creído y por quién están corriendo, y que vale la pena esforzarse hasta agonizomai, hasta que ya no podamos más, porque nuestra recompensa es eterna y porque tú ya hiciste todo por nosotros. Que escudriñes cada corazón que está aquí y tú lo lleves al arrepentimiento y nos lleves a arrepentirnos y podamos corregir en el poder del Espíritu, hablando del Espíritu. Yo te agradezco por darme este privilegio de venir a compartir tu palabra con ellos. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.